Bien, continuando con el tema, tenemos la tarea número 5. Ahorita voy a activar en la plataforma de Google Classroom donde lo coloquen. Normalmente lo pedían hojas blancas y engrapadas, pero bueno, ahorita va a ser de forma digital en un solo archivo de PDF. Las cuatro personas juntan cada una en la parte que les corresponda, ya sea que lo hagan en la computadora a mano, pero todo el equipo, por favor, aguas, o todo el equipo a computadora o todo el equipo a mano, para que se vea presentable. Recuerden que debe llevar portada y los cuatro integrantes del equipo deben subir en la plataforma de Google Classroom. ¿Qué van a hacer? Van a hacer esta investigación. Estos son los tipos de cimientos, perdón, que ahorita tenemos existentes. Quizás hay otros nuevos, otros tipos tienen otro nombre, pero esos son como los más generales. A cada uno de estos van a colocar qué tipo de cimiento es, un dibujo que lo ejemplifique, el tipo de suelo en el que van, por ejemplo, los cimientos superficiales y cuándo se utilizan, las hojas que requieran, las hojas que necesiten, pero toda la información completa. Por favor, esto va a ser para pasado mañana. Bien, ya hablamos un poco de la erosión, del suelo, etcétera. Todo esto nos lleva a saber cómo se va a hacer una cimentación que sea resistente para la estructura o el edificio que nosotros vamos a realizar. Para eso debemos tener en claro varias cosas. Uno, la resistencia del suelo, para eso tiene que ser una investigación. Dos, ¿qué tipo de uso le vamos a dar? Si es uso público, es uso privado, si es, por ejemplo, si es uso público, ¿para qué es? ¿No? Si es una biblioteca, si es una casa, si son una serie de departamentos, si es un estadio, si es un antro. Esto nos va a llevar al tipo de cargas vivas y cargas muertas al cual le vamos a destinar el peso al edificio. Otro, condiciones climáticas, ¿no? Va a tener, por ejemplo, va a tener afectaciones en algún momento de un tsunami, de vientos, de sismo, etcétera. Los tipos de materiales que también se van a utilizar, es necesario que nosotros lo sepamos, si vamos a utilizar vigas, vamos a utilizar varillas, si vamos a utilizar, por ejemplo, adobes, tabique, loseta, etcétera, ¿no? Todo esto nos sirve para ver cómo vamos a hacer un edificio, ¿no? Y el diseño arquitectónico, pues obviamente es importante por la funcionalidad y la estética del proyecto. Aquí tenemos un edificio de 13 niveles en Shanghái, esto pasó en el año 2019, donde este edificio tuvo un problema de un movimiento de la tierra y se cayó completamente. No sé si se alcanza a apreciar aquí, pero tenemos un sistema de cimentación de pilotes que fue completamente pues innecesarios, ¿no? O sea, no hubo manera de que estos pilotos pudieran resistir el peso completo de este edificio y bueno, todo el edificio completo se cayó, ¿no? Se ven pequeñas fisuras por el impacto. Los demás edificios que eran igual gemelos a estos, pues bueno, permanecieron fijos, pero este no. Y aquí tenemos otra imagen, miren los pilotes, pues eran pocos pilotes, no era yo creo que el cálculo correcto para el peso del edificio, el tamaño del edificio, e incluso hay unos huecos, si se alcanzan a percibir, y pues se cortaron, ¿no? Esto lo van a ver en cálculo estructural más adelante para ver cómo se va a definir esto, ¿no? En la cimentación. Ahora, para conocer las características de un terreno, ustedes deben hacer un estudio de geotecnia. Por lo regular, dependiendo de la construcción que ustedes quieran abarcar, el tamaño y la distancia, etcétera, un estudio de geotecnia cuesta más o menos, ahorita apenas una última cotización que yo hice, como entre 10,000 y 15,000 pesos. Pero eso les va a decir a ustedes qué resistencia tienen del terreno y qué tipo de cimentación pueden utilizar dependiendo del proyecto. Ellos no les pueden decir, por ejemplo, de estudios de geotecnia, qué cimentación necesitan si a ustedes no les dan el proyecto, ¿no? Porque necesitan saber cuántos niveles son, qué tipo de estructura va, materiales, etcétera. Bueno, entonces, para esto es el estudio de geotecnia, para conocer cuánto peso va a soportar, ¿no? Y se tiene que ver la naturaleza de los materiales a excavar, modo de excavación, si se va a utilizar un solo tipo de excavación. En las herramientas y maquinarias que ustedes ya debieron haber hecho la tarea, pudieron yo creo que observar muchos equipos que son para excavar, ¿no? Conocemos la mano de chango y hay otras, la retroexcavadora y hay muchas otras. Los taludes, por ejemplo, si nos van a ayudar para quitar por ejemplo, un pedazo de tierra, si se van a dejar, si van a dejar con pendiente, rectos, etcétera. La capacidad portante del terreno para soportar los rellenos y la estructura. Si un terreno no es suficientemente resistente, lo que se hace es ocupar otro tipo de tierra más resistente para rellenar eso, ¿no? Puede ser tepetate, tezontle, piedra molida, piedra caliza, etcétera.
Los coeficientes de seguridad que deben adoptarse, medidas para tomar los incrementos en cada caso y las operaciones necesarias para disminuir los asientos o acelerarlos, es decir, para mejorar la tierra en caso de que no sea apta para una construcción. Bien. Aquí tenemos, por ejemplo, en la parte de la cimentación, deben preverse muestras adicionales a medida que la obra avanza. Esto es porque en algún momento se llega a alterar las condiciones del suelo, a veces por químicos, que nosotros, por ejemplo, al momento de excavar se rompen tuberías como las de oleoductos, por ejemplo, de Pemex, y eso afecta la calidad del suelo, la resistencia, u otras alteraciones químicas, o por ejemplo que una vena, por ejemplo, que viene del agua, se movió del lugar o por cualquier situación. Entonces, mientras se va haciendo la obra, hay que hacerse estudios geotécnicos para ver si la resistencia del terreno sigue siendo la misma o ha cambiado, ¿no? Y también se puede mejorar el uso del suelo con compactación, vibración e impacto. Por ejemplo, la bailarina, que sirve para compactar el suelo, que se eliminen las burbujas y así sea mucho más resistente, ¿no? Aquí tenemos cómo se mejora el suelo. Me imagino que cuando han visto que se hacen carreteras, autopistas, han visto estos rodillos que sirven para compactar las diferentes capas de tierra o de elementos que colocan aquí, ¿no? Y este es un tipo de cimentación, que también aquí se ve combinado, ¿no? Con pilotes que van anclados a las diferentes capas. Aquí se ve que hubo una mejora del suelo y aquí es bueno, para que fuera compactado y el pilote llegara hasta aquí. Y esta es la tierra normal, ¿no? Ahora, de acuerdo a la integridad y su capacidad de portante de los suelos, la cimentación se clasifica en rocas, para la cimentación, rocas, suelos que soportan poca deformación y el peso de las edificaciones, como rocas ígneas y rocas metamórficas, eso ya lo vimos. Los suelos finos, construidos por el 35% del peso de los materiales finos, como arcillas duras, arcillas firmes y limos. Los suelos glanurales, que son materiales de orígenes sedimentarios en los que el material fino se concentra por debajo del 35% del peso, como las gravas, mezclas de arena, gravas, etcétera, ¿no? Entonces tenemos tipos de suelos de rocas, suelos finos y suelos granulares, ay, me cuesta trabajo decirlo. Entonces, normalmente aquí en México, en esta zona del Estado de México, tenemos entre suelos finos y suelos granulares. Rocas normalmente se encuentran donde hubo un volcán ya extinto y que en algún momento hizo emanaciones y pues por lo tanto alrededor se quedaron con cimentaciones de piedra, ¿no? De rocas. ¿Qué sería lo mejor de la cimentación? Pues tener rocas, ¿no? En cuanto a nuestro sistema de resistencia del suelo. Pero en cuanto al costo, pues sale mucho más costoso excavar en roca para hacer cimentación que excavar en suelos granulares o en suelos finos. Primero, se tiene que realizar un proyecto arquitectónico para ver todo lo que se requiera, ¿no? El tipo de edificación, que es ya una vez que se tiene el proyecto, dentro del mismo proyecto ejecutivo va a haber unos planos que se llaman planos de trazo y nivelación, que es precisamente esto, saber en dónde se van a colocar o dónde va a empezar la construcción, dónde va a terminar y todos los muros donde lleva una zapata corrida para que la retroexcavadora o la mano de chango lo excave y se vaya haciendo la cepa de cimentación. Esta es la primera parte, normalmente lo hacen con cal para que se pueda marcar y es una forma de una guía, ¿no? Posteriormente se hacen reventones para que se pueda trazar ya de una forma más precisa, ¿no? Aquí tenemos este ejemplo más gráfico, ¿no? Ya se hace, cuando se hace toda la cepa, ya se tienen todos enmarcados, entonces ya se empieza con la segunda etapa, que muchas veces empieza ya con la cimentación. Hay muchos tipos de cimentación, lo vamos a ir viendo. Esta es una, por ejemplo, de mampostería, de zapata corrida, y aquí se va colocando la piedra y se la va uniendo con mortero, ¿no? Para que después se hagan las traves de liga o contratraves en la parte de abajo donde se van desplantando nuestros muros y aquí ya se tienen las columnas, ¿no? Que van a ir teniendo la estructura. Como en esta imagen, aquí son zapatas aisladas, zapatas corridas y aquí es donde tienen las varillas, es donde se van a hacer las columnas, ¿no?
perdón, esta imagen no iba aquí. Ah, sí. Bueno, estamos hablando de aquí de cimentación. Y bueno, ya ustedes vieron maquinarias y hay otras maquinarias que son maquinarias extremas, ¿no? Como estas de aquí. No sé sus nombres, la verdad, no he llegado a tanto, pero me imagino que en algún punto las han de haber visto ustedes a lo mejor en el Facebook, en documentales de construcciones, y esas son mega maquinarias. Esto ya no, normalmente es, por ejemplo, para minería o para, por ejemplo, colocar los trenes ligeros o los subterráneos, para eso se utiliza, ¿no? Pero eso es ya super maquinaria. Vean, esto ya lo va haciendo con esta forma. Son unos monstruos, ¿no? Observen. Bueno, hasta aquí les dejo ahorita este tema. Ahorita les paso otro video.